Muy buenas tardes, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos concede la bendición de podernos acercar a Dios a través de la oración y también de poder escuchar su voz, de poder escuchar su palabra en esta hora. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta oportunidad una enseñanza muy importante que está fundamentada en la oración modelo que es el Padre Nuestro y que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y bueno, el día de ayer viernes tuvimos algunas dificultades al inicio de la transmisión porque no se escuchó el canto como debiera. Entonces yo quisiera que iniciemos escuchando la letra de este precioso canto que a continuación vamos a oír y que se llama Jesucristo basta. Es un canto muy hermoso, pongamos mucha atención y pongamos nuestro corazón en el mensaje que tiene esta preciosa alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Espero que les haya gustado, hermanos, esta alabanza, sobre todo que el mensaje que contiene es un mensaje que a mí, por ejemplo, me hizo evocar las palabras del apóstol Pablo cuando él pedía al Señor que quitara ese aguijón de la carne que tenía en su cuerpo, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Y me hace evocar también las imágenes de la mujer samaritana, cuando Jesús le ofreció a esta mujer el agua de vida, el agua que puede saciar la sed espiritual del ser humano. Jesucristo basta para llenar nuestra vida de su presencia. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza. Bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a continuar con este tema en el que nuestros personajes de la Biblia, los discípulos, le pidieron al Señor que les enseñara a orar, y nuestro Señor Jesucristo les enseñó con la oración modelo que es el Padre Nuestro. Hemos estado siguiendo cada una de estas expresiones o peticiones que se encuentran en esta oración del Padre Nuestro, y hemos llegado a la siguiente, la que nos toca el día de hoy, es que las pruebas no me aparten de ti. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, y que precisamente es tan pertinente en esta ocasión cuando todos estamos pasando por una prueba muy fuerte en la que vamos a ver cómo podemos nosotros superarla por medio de los recursos que Dios nos concede a través de su bendita palabra. Muy bien. Hay un libro que está intitulado Orar con los ojos abiertos. En realidad el título no se trata de que cuando oremos lo hagamos con los ojos abiertos físicamente, sino abiertos para mirar a Dios, para contemplar su majestad, para conocer a Dios, sus atributos, su grandeza, su magnificencia, su poder, su gloria. Y dice el autor que cuando oramos, debemos hacerlo en una actitud vigilante, con los ojos abiertos para contemplar al Señor. Como decía en una parte el salmista, para contemplar la hermosura de Jehová. Y cuando nosotros nos extasiamos de esa magnificencia de Dios y lo conocemos como Él se revela en su palabra, entonces nuestra oración también habrá de revelar lo que conocemos de Dios. La espiritualidad no es quietismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para poder desarrollar la vida espiritual en el creyente, en cada uno de nosotros, en cada discípulo, necesitamos una actitud activa. Necesitamos participar activamente en el crecimiento, en el desarrollo de la vida espiritual a través de los medios de gracia que el Señor nos concede, como son la palabra de Dios, la oración, los sacramentos. Necesitamos entonces depender de Dios, confiar en que Dios ha de hacer la obra en nosotros. Él habrá de hacernos crecer y desarrollarnos en la vida cristiana, pero esta es una dependencia activa en la que cada creyente, cada discípulo, tenemos también una participación, tenemos una responsabilidad en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en aquella oración en el que Él se apartó al Getsemaní para orar y les dijo: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esa es una realidad. Ciertamente, el Señor Jesucristo exhortó, encomendó, instó a sus discípulos y también a nosotros a que velemos y oremos para que no cedamos a la tentación. Es cierto, el espíritu está presto, está dispuesto,
pero también es verdad que nuestra carne es débil, es limitada. Por eso es que es importante que podamos conocer los principios para la espiritualidad que se derivan de la oración modelo que es el Padre Nuestro. Ya hemos visto anteriormente algunos de ellos y vamos a recapitular. El primer principio que consideramos es que Dios es primero. Se deriva precisamente de las tres peticiones del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad. Que su nombre sea santificado o que sea glorificado, que venga su reino y que su voluntad sea hecha, nos muestra, nos enseña que Dios debe ocupar el primer lugar. Ese es el primer principio que nos enseña el Padre Nuestro. El segundo principio es que debemos aprender a depender de Dios. En la siguiente petición del Padre Nuestro, que es danos hoy el pan de cada día, Dios nos enseña por medio de esta palabra a que dependamos de Dios. Ciertamente Dios habrá de proveer nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, necesidades materiales y de cualquier índole. Dios puede hacerlo de una forma milagrosa, sobrenatural, como Él lo hizo en el desierto para su pueblo, dándoles el maná, pero también puede hacerlo a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, bendiciendo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Cuando ya estuvieron ellos en la tierra prometida, cultivaron la tierra y Dios bendijo ese esfuerzo y comieron del fruto de sus manos. Entonces, el segundo principio es que debemos aprender a depender de Dios. El tercer principio es el de la humildad en el perdón. La siguiente petición del Padre Nuestro dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Y comentábamos en esa ocasión que es necesaria la humildad para poder reconocer nuestra necesidad delante del Señor, para poder pedir perdón a Dios, reconocer que hemos pecado contra Dios. Necesitamos humildad y venir delante del Señor para pedirle que nos perdone. Es cierto que Dios nos ha perdonado desde el inicio de la vida cristiana, en nuestra conversión, perdonó todos nuestros pecados en la salvación. Pero en ese andar de la vida cristiana todavía hay pecado en nosotros. Pecamos en pensamiento, palabra, en acción, en omisión, y tenemos que reconocer ese pecado, confesarlo y pedir al Señor que nos ayude a vivir una vida en rectitud delante del Señor. El principio que hoy tenemos que aprender o que vamos a aprender es el principio de la resistencia activa. Es un principio muy importante que se deriva de la siguiente petición: no nos metas en tentación, dice nuestro Señor en el Padre Nuestro. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué significa la resistencia activa? Para que podamos comprender este concepto de la resistencia activa, vamos a ilustrarlo con las flores de un jardín, o vamos a ilustrar la vida espiritual a compararla con un jardín. Es cierto que Dios de alguna manera en su providencia hace que su lluvia y su sol caigan sobre las plantas y las hace crecer, las hace fructificar. Pero también es cierto que hay un trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Si usted tiene un jardín, si más o menos tiene idea de lo que significa la floricultura, entonces se da cuenta que hay un trabajo que hay que realizar. Hay que desarraigar la maleza, hay que quitar la hierba que crece alrededor de la planta, porque de otra manera le robará el sustento, le robará el alimento a la planta y eventualmente se va a estropear, se va a debilitar y también pues la puede ahogar y la puede destruir. Bueno, de igual manera, la vida espiritual, Dios obra en nosotros, Dios ha puesto en nuestro corazón su bendita palabra, la semilla del Evangelio, ha puesto en nosotros ese germen de vida,
pero es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener saludable nuestra vida espiritual. Es responsabilidad nuestra que estemos en una actitud activa, desarraigando la maleza, quitando lo que pudiera estorbar el crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. También es cierto que hay personas, hay cristianos, hay hermanos que no han desarrollado precisamente porque no han tenido esta resistencia activa en su vida espiritual. Entonces, eso es lo que significa la resistencia activa, como vemos en esta ilustración. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor y que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos es sobre la importancia de velar y de orar. Estos conceptos, estas acciones no son contradictorias en sí mismo, sino que una va de la mano con la otra. Pareciera aparentemente que velar y orar son cosas contradictorias, porque velar tiene un significado de mantenernos alertas, mantenernos despiertos, y orar generalmente hemos aprendido que al orar cerramos nuestros ojos. Pero velar y orar no se contraponen entre sí, sino que al contrario. Entonces cultivamos nuestra vida espiritual como una oración al Señor y vigilamos o estamos vigilantes para no distraernos de nuestra comunión con Dios. Debemos estar alertas y vigilantes para que nada ni nadie nos distraiga de ese tiempo de comunión que debemos dedicar. Vivimos en una época postmoderna, en el siglo XXI, en que hay tantas cosas que pueden distraernos, que pueden apartarnos de este tiempo que debemos dedicar a la oración. Y si nosotros no somos determinantes, si nosotros no somos constantes en nuestro tiempo de oración, si no valoramos este precioso regalo que nos ha conferido nuestro Señor, que podemos acercarnos a la presencia de Dios a través de los méritos de Cristo, si descuidamos nuestra relación con Dios por medio de la oración, nuestra vida espiritual eventualmente se va a ir debilitando. Hay tantas cosas, repito, que en esta época moderna pueden distraernos y apartarnos de la comunión con nuestro Padre Celestial. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que la fe necesita crecer. Es decir, la fe Dios la ha puesto en el corazón del creyente, del cristiano, en primer lugar para salvación. Pero en la vida cristiana, en nuestro andar diario, necesitamos la fe, porque dice la palabra del Señor que por fe andamos y no por vista. Se requiere la fe es indispensable. Pero la fe es susceptible de cultivarse, de crecer y de desarrollarse en la vida del creyente. Diríamos que cuando venimos a Cristo hay una fe incipiente, pero en la medida en que caminamos con Dios, en la medida en que atravesamos diferentes circunstancias y vemos cómo la mano del Señor está con nosotros y nos ayuda en cualquier situación, en cualquier eventualidad, nuestra fe se acrecienta, se fortalece y se acrisola. La fe entonces es susceptible de crecer. Pero en ello también, repito, debemos tener una resistencia activa, una participación activa para que se desarrolle la fe del creyente. La palabra del Señor nos dice que en ocasiones habrá situaciones tarde o temprano en que la tentación vendrá a la vida del creyente. ¿Qué es la tentación? La tentación es una prueba que tiene un propósito y un efecto beneficioso en la vida del creyente. La palabra en griego que se deriva en tentación o que se conoce como prueba es la palabra peirasmos, que repito, es una prueba que tiene un propósito y un efecto beneficioso en la vida del creyente. Sabemos, hermanos, que una de las cosas que las pruebas producen en el creyente es la de confirmar la fe. En el verdadero creyente, en el verdadero discípulo, las pruebas no lo apartan del Señor, no lo destruyen, sino que al contrario, lo fortalecen. Y la oración precisamente nos ayuda para que podamos salir airosos o victoriosos sobre las pruebas que han de venir en la vida del creyente. Esto no significa
que toda la vida, todo el tiempo, en todo momento estamos siendo probados. Pero sí significa que en algún momento la prueba vendrá, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo tendríamos tentaciones y tendríamos pruebas. Entonces decimos que la fe necesita crecer. Y precisamente la vida devocional es el recurso a través del cual superamos la prueba, porque por medio de ese tiempo devocional que dedicamos para cultivar la vida espiritual, por medio de la oración, que es comunicarnos con Dios, hablar con Dios, y a través de la palabra, de la lectura de la Biblia, y cuando escuchamos también el mensaje, la predicación de la palabra del Señor, Dios está fortaleciendo nuestra vida de tal manera que cuando la prueba viene a nosotros, estamos preparados, estamos fuertes para poderla superar, para poder enfrentar cualquier eventualidad que venga a nuestra vida. Precisamente en esta hora de esta pandemia, hermanos, llevamos ya, ¿cuántos meses llevamos ya de cuarentena? 4 meses y todavía lo que nos falta. Y ciertamente no podríamos superar esta prueba si no fuese porque estamos fortalecidos por la palabra de Dios y la oración. Y entonces la influencia o la presencia de Dios que fluye a nuestra vida por los medios de gracia nos impide que seamos arrastrados, que seamos llevados por la tentación y caigamos en el pecado, que nos desviemos, nos impide que nos desviemos del camino del Señor, de la voluntad del Señor. Una de las cosas que debemos saber es que no pedimos a Dios que nos libre de la tentación, ¿no? ¿Verdad? Dice que no nos dejes caer en tentación, que Dios no permita que cedamos a la tentación, porque la tentación va a venir, como decía un autor en un libro, que las tentaciones vienen constantemente a la vida del creyente. No podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido sobre ella. Entonces, las pruebas van a venir tarde o temprano. No pedimos a Dios que quite la prueba, sino que nos fortalezca en medio de la prueba para salir airosos, que podamos aprender en la prueba, que podamos confiar y depender más de Dios a través de la prueba. Yo comparto con ustedes a grandes rasgos, ¿verdad?, que al inicio de la vida cristiana el Señor permitió una prueba muy fuerte de enfermedad en mi cuerpo. Pero, ¿qué hizo esa prueba en mí? Pues me ayudó a acercarme más a Dios, a reconocer mi debilidad, a reconocer mi dependencia del Señor, que separados de Él nada podemos hacer. Porque precisamente cuando estamos siendo probados, ya sea que tengamos alguna enfermedad, algún problema financiero o económico o de cualquier otra índole, entonces clamamos al Señor, nos acercamos al Señor de todo nuestro corazón. Y de esa manera, hermanos, la prueba nos ayuda a crecer en la fe. Y bueno, nuestro Señor, el apóstol Pablo dijo, escribiendo a los hermanos de Corinto, en su primera carta en el capítulo 10 y versículo 13, que estas tentaciones que vienen en la vida del creyente no son exclusivas de uno, sino que todos en diferentes momentos atravesamos por momentos de prueba, pero que Dios es fiel y que Él no permitirá que seamos más tentados de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos mostrará una salida para que podamos resistir. Bendito sea el Señor, hermanos, que Dios no nos deja en ningún momento, y menos cuando estamos atravesando por la prueba. El Señor nos fortalece y el Señor nos muestra un camino que seguir para que podamos soportar la prueba y salir victoriosos. Por otra parte, debemos reconocer, como ya mencioné anteriormente, y ser conscientes de nuestras debilidades. Todos, amados hermanos, tenemos que reconocer que como cristianos y como seres humanos somos débiles, somos limitados. Es cierto que Dios está con nosotros, pero todavía militamos en gran medida en la carne y hay debilidades en nosotros. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo,
que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado porque no estamos exentos de ceder a la tentación y de caer en el pecado. Miren lo que decía uno de los escritores del Antiguo Testamento, el escritor del libro de Proverbios, le rogaba al Señor 2 favores antes de morir. Le pedía: ayúdame a no mentir jamás. Y también dijo: no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Entonces, lo que pedía el sabio Salomón en Proverbios capítulo 30, no me des demasiadas riquezas que hagan que me aparte de ti. ¿No es cierto, hermanos, que los bienes materiales, las riquezas son una tentación que pueden en un momento dado apartarnos? Muchos se han dejado deslumbrar por el oropel del mundo, se han dejado llevar por la vanagloria de este mundo, por el dinero, el poder, la riqueza, y se han apartado del Señor como Demas. Dijo el apóstol Pablo: Demas me ha desamparado amando a este mundo y lo que el mundo representa. Pero también dijo el escritor: no me des demasiado poco, porque podría robar y así ofender el nombre del Señor. Dios nos da, hermanos, justo lo necesario para nuestra vida. Pero una de las cosas que podemos nosotros notar en el escritor es que él se acerca con respeto. No hay petulancia, no hay soberbia, sino que una de las cosas que tenemos que aprender es acercarnos a Dios con sumo respeto. Recordemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que gobierna, el creador del universo, y cuando nos acercamos a Él, debemos acercarnos con la actitud de un siervo. Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Como dijeron los personajes en el Nuevo Testamento: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Manda y obedezco. Entonces nos acercamos con sumo respeto delante del Señor. A mí me gusta mucho hacerlo de rodillas, temprano, en la mañana, doblar mis rodillas delante del Señor, porque dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que yo recomiendo que nos acerquemos al Señor en esa postura de rodillas, reconociendo el señorío de Cristo y reconociendo al mismo tiempo que nosotros no somos más que siervos para obedecer a nuestro Señor. Por supuesto que la postura no siempre es indicativo de que reconocemos su señorío, porque nuestro corazón y nuestra vida deben estar rendidos. Recuerdo mucho a un hermanito que él oraba y decía: Señor, doblamos las rodillas de nuestro corazón delante de ti. Así es, la actitud del creyente debe ser de respeto y reconocimiento de su señorío sobre nosotros. Por otra parte, también notamos que se muestra humildad. Tenemos que acercarnos al Señor humildemente. No reclamamos nada, sino que pedimos y suplicamos, como aquella mujer sirofenicia, cuando decía: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Esta mujer no reclamaba nada, no pertenecía a la nación de Israel, y el Señor le había dicho que los señores no dan el alimento a los perrillos, y sin embargo la mujer no se ofendió. La mujer suplicó más: sí, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tenemos que acercarnos con toda humildad ante Él. Una de las cosas también que el escritor pedía es que Dios le ayudara a no mentir jamás. Entonces él reconoce su incapacidad para transformarse a sí mismo. Esa es una gran verdad, hermanos. No podemos nosotros cambiar por nosotros mismos. Hoy en día resulta que hay muchos cursos de autoayuda, hay libros de ayuda, de superación personal,
que pueden en cierto sentido, en cierta forma, ser de ayuda a una persona para hacer ciertos cambios cosméticos, diríamos, ciertos cambios externos en la persona, pero no puede cambiar el corazón. Jesucristo vino a transformar la vida del ser humano, a cambiar la vida del ser humano para bien desde la raíz misma. El corazón es lo que está dañado. Recordemos que es el corazón la fuente de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, de los actos. Somos precisamente lo que hay en nuestro corazón, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos y deseamos en nuestro corazón, porque es la fuente, es el motor de la vida. Por algo decía el escritor sagrado también, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón mana la vida. Nos estamos refiriendo no al corazón, al órgano. Nos estamos refiriendo al centro mismo del ser humano, que es el ser espiritual. Somos salvados, somos transformados solo por la gracia y misericordia del Señor, hermanos. Somos salvos por gracia a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. La gracia de Dios se derramó en nuestra vida y fuimos salvos. Pero también estamos siendo transformados por la gracia de Dios y conformados a la imagen de Cristo. Dios está conformando la vida del creyente a la imagen de Dios. Esa imagen que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado, por causa de la rebeldía. El hombre cayó en pecado, en un estado de miseria y de pecado, pero ahora en Cristo los creyentes somos transformados y estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Decía el apóstol Pablo, hablando a los corintios, yo planté la semilla en sus corazones. Y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Así es, nosotros tenemos una tarea, los que predicamos la palabra, los creyentes, los discípulos, tenemos la labor de llevar la semilla, de plantar la semilla que es el Evangelio de Jesucristo, pero Dios es el que la hace crecer en el corazón de las personas. Esa semilla del Evangelio, Dios la hace crecer, desarrollar y finalmente fructificar, pero recordemos, hermanos, no perdamos de vista que allí tenemos también nosotros una responsabilidad. Dios ha dado todo lo necesario, todos los recursos necesarios para que la semilla del Evangelio crezca en todos. Y si algunos no crecen, no se desarrollan como otros, no es por culpa de Dios, sino tal vez porque hemos descuidado nuestra vida de comunión con Dios, nuestro tiempo devocional. Aquí vale la pena, hermanos, pues hacer la pregunta, ¿cuánto dedicamos a la vida devocional, hermanos? A la oración, a la comunión con la palabra del Señor, a tener tiempo a solas con Dios, tiempo de calidad, tiempo profundo y abundante, no solamente, como decían algunas personas, es que pues yo le dedico poquito tiempo a mis hijos, pero es tiempo de calidad. Y dígame, ¿cuál es ese tiempo de calidad? Los hijos, los niños quieren tiempo abundante, no solamente tiempo de calidad, sino que profundicemos una relación y les dediquemos mucho tiempo a ellos. Así también Dios. Entonces debemos estar activamente ocupados, hermanos, en nuestra vida espiritual, como recomendaba el apóstol Pablo a los creyentes de Filipos. Él les decía que la mente del creyente debe estar ocupada en todo aquello que es verdadero, en lo que es honorable, justo, puro, lo bello, lo admirable, que piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, que nuestra mente esté ceñida, es otra palabra que utilizaba el apóstol Pablo en otro contexto, y decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, que nuestro entendimiento, que nuestra mente esté ceñida, significa que esté preparada, que no dejemos que nuestro pensamiento divague, que no permitamos que lo negativo entre en nuestra mente, porque irá al corazón posteriormente. Y también dice el apóstol, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron en mis labios y vieron que hice, porque entonces el Dios de paz
estará con ustedes. Filipenses 4, del 8 al 9. Y de paso aquí vale la pena, hermanos, notar que el apóstol Pablo se ponía como un ejemplo de fe, se presentaba como un ejemplo de fe en la vida cristiana. Lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, eso ustedes también practíquenlo. Aquí hay enseñanza, hermanos. Los creyentes, los discípulos y discipuladores, tenemos que poner en práctica lo que enseñamos. No solamente se trata de enseñar conceptos, ideas, teología, sino que debemos practicar lo que enseñamos, como dice el apóstol Pablo, que era un ejemplo de fe. Entonces, lo que aprendemos es que Dios habrá de darnos lo suficiente, hermanos, para todos. De veras que Dios nos sorprende cada día en la manera en que el Señor está atento a nuestras necesidades y suple todas nuestras necesidades. Nos desprendemos de nuestras ansiedades y descansamos en la provisión del Señor. Cuando sabemos que Dios está atento a nuestras necesidades y que Él habrá de suplir, cuando comprobamos esto, descansamos precisamente en la providencia del Señor. Por eso decía el apóstol Pedro: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y así es, hermanos, una de las cosas que nos enseña la oración modelo, el Padre Nuestro, es a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Orar con los ojos abiertos. ¿Qué significa esta idea de Padre? Si Dios se presenta y dice nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Padre celestial y nuestro Padre perfecto, ¿qué significa tener a Dios por Padre? Bueno, pues lo mismo que significa para los hijos tener a un padre, nada más que de una manera perfecta. Un padre provee, un padre está vigilante, atento a las necesidades de sus hijos, lo cuida, lo protege, lo sustenta, le da el amor, le dedica atención a su hijo, lo guía. Todo eso y más significa que Dios es nuestro Padre y Él lo hará en una forma perfecta. Entonces dice que debemos echar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en las manos del Señor, porque Él cuida de nosotros, hermanos. Qué preciosa enseñanza. Y cuando tú descansas en esta idea de que Dios cuida de nosotros, cuidará de nosotros, hermanos, hay tranquilidad, hay paz en el corazón y también podemos estar satisfechos en ello. Una de las cosas que nos enseña el Decálogo, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, entre otras cosas, estos mandamientos, hay uno que dice: no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Uno de los mandamientos es: no codiciarás. Y el Evangelio nos enseña este principio de estar siempre satisfechos con la provisión del Señor, con lo que Dios nos da, sea poco, sea mucho, estar siempre contentos y dar gracias a Dios en todo. Pero la codicia ha hecho que muchos se desvíen de la voluntad del Señor. Así que tenemos una lucha constante para no caer en el pecado de la codicia, para no codiciar lo que otros tienen, sino agradecer al Señor y tener siempre una actitud de contentamiento por todo lo que el Señor nos da. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi necesidad. He aprendido a estar contento en lo mucho, en lo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos, y es algo que nosotros debemos aprender a dar gracias por lo que tenemos y a no tener una actitud de amargura, de descontento por lo que no tenemos, sino agradecer al Señor por la familia que nos ha dado, por los hijos, por el hogar donde vivimos, en fin, por todas las cosas que el Señor nos permite tener. Algo que nos enseña el Evangelio y que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo con su propia vida es que Él venció
a la tentación que el enemigo le presentó, sujetándose a la palabra del Señor, es decir, usando la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa y nos ayuda para poder resistir, para poder enfrentar la tentación y usarla. Debemos aprender a usar la palabra del Señor, hermanos. Dice que la palabra de Dios es como una espada, que es la espada del Espíritu. Y una espada es una arma tanto ofensiva como defensiva. Y debemos aprender a usarla, hermanos. La palabra del Señor debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestro corazón. Debemos sacar a relucir la palabra cuando la prueba, cuando la tentación se presenta a nosotros, cuando el enemigo está atacando nuestra vida. Dice la Escritura que usemos la palabra del Señor con sabiduría. Las Escrituras nos enseñan lo siguiente, que aún tenemos deseos y pasiones. Eso es una realidad, hermanos. Todavía luchamos contra aquellos deseos que son contrarios a la voluntad del Padre. Hay pasiones. En el Antiguo Testamento se dice que aquellos personajes de la Escritura fueron hombres con pasiones como las nuestras también. Eran seres humanos de carne y de hueso. Nosotros también tenemos una lucha interna contra esos deseos, contra esas pasiones, contra esas concupiscencias. ¿Qué cosa es una concupiscencia? Las concupiscencias son los deseos pecaminosos que batallan en nuestra alma y que tenemos que estar presentando delante del Señor. Y por eso entonces debemos capturar esos pensamientos rebeldes y debemos llevarlos a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos que son contrarios a la voluntad del Señor, debemos someterlos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, llevarlos a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, dice la Escritura, que debemos someterlo a la voluntad del Padre Celestial. Dijo el apóstol Pablo, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amados hermanos, eso es lo que nos enseña entonces la palabra del Señor en este estudio tan importante, tan interesante, hermanos. Ese es el principio precisamente de la Escritura que nos habla de una resistencia activa. Que las pruebas, hermanos, no nos aparten de Dios. Al contrario, yo repito, hermanos, las pruebas deben acercarnos más al Señor. Si alguien se aparta de Dios en esta hora de contingencia, en esta hora de prueba, si alguien se enfría en su fe y dice, no, pues es que ya no podemos ir al templo, ya no podemos reunirnos, ya no podemos realizar las mismas actividades que antes realizábamos, no podemos juntarnos con los amigos, con los hermanos en la fe y todo eso, hermanos, ese no es un pretexto, porque podemos en casa cultivar nuestra comunión con el Señor. Nuestra comunión con Dios no depende de las personas, no depende del templo, no debemos llevar una vida templocéntrica. Nuestra comunión con Dios depende precisamente de Dios. Y recuerden que el Señor le dijo a la mujer samaritana que habría en ella una fuente que salte para vida eterna. Es Cristo el que está en nuestro corazón, es Cristo el que nos guía, es Cristo el que vivifica la vida espiritual. Entonces yo quisiera, hermanos, que en esta hora hemos dedicado este tiempo para este estudio y vamos a orar en consecuencia a lo que hoy hemos aprendido. Yo quiero invitarte en esta hora para que oremos y le pidamos al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento de su palabra, de su voluntad, que nos dé entendimiento de ese Dios que adoramos. ¿Quién es ese Dios que adoramos, amados hermanos? ¿Cómo es Él? Que podamos contemplar la hermosura de Dios, que podamos crecer
en el conocimiento de Dios, los atributos de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, omnipotente, de un Dios providente que tiene el control de todas las cosas, amados hermanos, que podamos ser extasiados de esa presencia del Señor y nuestras oraciones fluirán de acuerdo a ese concepto de Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar y a pedirle al Señor que la fe del creyente sea confirmada, que crezcamos en la fe aún en medio de la prueba. Oremos. Gracias te damos, Señor y Salvador Jesucristo, porque nos dejaste este precioso modelo de oración que es el Padre Nuestro, a través del cual entendemos que tú eres el primero, que tú debes ser el primero en nuestra vida, que nuestras oraciones no deben estar centradas en nosotros mismos, sino en Dios, en la gloria de tu nombre, en tu reino, en tu voluntad. Gracias, Señor, porque por medio de esta oración también nos enseñas que debemos depender totalmente de ti, confiar en tu providencia, que tú habrás de suplir todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque el siguiente principio es el de la humildad para reconocer y pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, y el principio que hoy aprendimos de la no resistencia, que debemos cultivar nuestra vida espiritual, que la fe es susceptible de crecer aún en medio de la prueba. Rogamos por tu iglesia, Señor, que está siendo probada en esta hora, Padre Celestial, a través de esta pandemia, a través de esta pestilencia, de esta enfermedad. Muchos están sufriendo, muchos están padeciendo y nos solidarizamos con ellos, nos conmovemos, Señor, por lo que está ocurriendo en la vida de hermanos que conocemos, que amamos, Padre Celestial, y que han pasado por la pérdida de un ser querido, que están enfermos en esta hora luchando, debatiéndose en la enfermedad, pero que rogamos, Señor, que tú los sustentes, los fortalezcas y los sanes, Padre bendito, si es tu voluntad. A otros tú los has llevado a tu presencia porque así te plugo, oh Señor, del cielo y de la tierra, llamarlos a tu presencia y formar parte ahora de la iglesia triunfante. Y a otros, Señor, tú permitirás que quedemos en este mundo para el cumplimiento de nuestra misión, para que demos testimonio, Señor, para que verifiquemos el cumplimiento de tu palabra, que tus propósitos se están cumpliendo a pesar de todo lo que se está viniendo y lo que vendrá todavía, Padre Celestial. Oh Señor, tú dijiste que serían principios de dolores. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar, Señor, en esta hora, en este tiempo de gracia en el que nuestro Señor Jesucristo ha venido y que habremos de contemplar muchas cosas más y participar en la expansión del reino de los cielos, colaborar, Padre Santo, en el extendimiento del reino de Dios. Toma nuestras vidas y úsalas para tu gloria, Señor, para que testifiquemos las maravillas de Dios, para que anunciemos y proclamemos el Evangelio de Jesucristo y cumplamos con la tarea de hacer discípulos a las naciones. Confirma tu palabra en nuestros corazones y te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes de poder escuchar tu palabra en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén, hermanos. Yo quisiera terminar, hermanos, con un llamado a la iglesia en el nombre del Señor, encarecidamente como siervo del Señor, como pastor, a la iglesia en general, no solamente a la iglesia Monte Oreb, el Divino Salvador de aquí, de Jalapa, Ebenezer del Sumidero y Betel de Carranza, sino a la iglesia en general. Todos aquellos que están escuchando esta transmisión, este mensaje, el día de hoy se hace imperativo un ministerio de consolación y de misericordia. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado para testificar, para glorificar el nombre del Señor y para el cumplimiento de la misión. Y parte de esa misión, hermanos, es que en medio de la oscuridad debemos brillar. Y que esa luz que Jesucristo ha encendido en nuestros corazones brille a través de obras de misericordia hacia el que en esta hora está padeciendo.
Hay dos aspectos muy importantes que debemos desarrollar en esta hora, hermanos, que somos llamados a desarrollar en esta hora: a solidarizarnos con el que está sufriendo, con el que está padeciendo. El ministerio de consolación es poder dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza al que sufre. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es un evangelio de esperanza. Y consolar al que está sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que esta es una parte muy importante, que por medio de la palabra acompañemos al que sufre. Pero por otra parte también con obras de misericordia, ayudar materialmente y económicamente, hermanos, en la medida de nuestras posibilidades, a aquellos que en esta hora están sufriendo. Hay hermanos, hay familias que están padeciendo por esta enfermedad, en el que el jefe de familia no puede trabajar porque tanto él como su esposa, y en algunos casos hasta los hijos también, han enfermado. Y nosotros, si tenemos la posibilidad de compartir el pan con el necesitado, de compartir alguna ayuda económica para solventar las necesidades de estas personas que están padeciendo, hagámoslo, hermanos, de corazón, en la medida de nuestras posibilidades. Yo comentaba el día de ayer también en la transmisión que no suceda con la iglesia de hoy como sucedió con aquel sacerdote y aquel levita que pasaron por el camino y pasaron de largo, vieron a la persona que estaba tirada allí, mal herido, maltratado porque lo habían asaltado, lo habían robado y lo habían golpeado los maleantes. Y tanto el levita como el sacerdote pues solamente lo miraron y pasaron de largo porque estaban muy ocupados en sus oficios religiosos. Amados hermanos, que no nos suceda esto como a estos personajes. ¿Y quién fue el que tendió la mano al que estaba desvalido? Fue precisamente el buen samaritano. Que seamos como ese buen samaritano que se condolió por el herido, por el desvalido, que lo miró con ojos de compasión, de misericordia, se acercó a él, lo levantó y lo llevó al mesón para que curaran sus heridas y para que lo alimentaran. Y hermanos, todo eso es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer en esta hora. Sí es importante que podamos nosotros enseñar, que podamos predicar el Evangelio, pero una cosa va con la otra, va de la mano, ¿verdad? Tenemos que hablar el Evangelio, pero tenemos que testificar con acciones para que Dios sea glorificado, porque la iglesia es como una ciudad que ha sido levantada